exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Amén. Eres exaltado en lo alto, Señor, pero también en la tierra. Aquellos que tú has redimido en tu gran amor, aquellos que tú has perdonado en tu gran amor, hoy te exaltamos como tú te mereces, como solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. En medio de la congregación y con todo mi ser, diga al Señor, tú eres mi Dios. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza, de tu poder. Proclamaré los milagros que cada día nos dejas ver. La 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 la. Haré mi voz en medio de la congregación y todo mi ser diga al Señor, tú eres mi Dios. La 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 hablaré de tu grandeza, de tu poder. Proclamaré los milagros que cada día nos dejas ver. La 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 la. El glorioso día es Amén. Para alabarte y glorificarte, Rey. porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy. Gózate, gózate, oh hija de Sion. Gózate, pueblo de Dios. Gózate, iglesia de Cristo. Porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy.
Aplaude, aplaude, oh hija de Sión. Aplaude, aplaude, oh hija de Sión. Porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy. El glorioso día esperado es hoy. Que nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy. Gózate, oh hija de Sión. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque Él nos ha dado gozo en su perdón. Porque podemos alabarle, aleluya. Esperado es hoy. Aplaude, aplaude, oh hija de Sión. Aplaude, aplaude, oh hija de Sión. Porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios. El glorioso día esperado es hoy. Este es el día que hizo Dios, día de alegría y de gozo, Amén. y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Ahora canta, 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 canta delante del Señor. Si tú y yo cantamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora aplaude, 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 aplaude delante del Señor. Si tú y yo aplaudamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora alaba, 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 alaba delante del Señor. Si tú y yo alabamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora canta, 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 canta delante del Señor. Si tú y yo cantamos hoy, la gloria del Señor vendrá con su espíritu Él nos llenará. Ahora aplaude, 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 aplaude delante del Señor. Si tú y yo aplaudamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Ahora alaba, 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 alaba delante del Señor. Si tú y yo cantamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Si tú y yo cantamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Si tú y yo cantamos hoy, la gloria del Señor vendrá y con su espíritu Él nos llenará. Amén. Queremos alabarte y bendecirte, oh Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Digno eres de recibir toda la alabanza. Digno eres de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor.
Por eso estamos aquí, Señor. Primeramente para darte un poquito, Señor, una migajita de tanto que nos has dado, de lo mucho que nos has dado y nos sigues dando en tu amor. Y esa es, además de nuestra vida, esta alabanza, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado, Señor. Aleluya. Fuerte Dios, Consolador, Príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalta. Aleluya. Recibe la honra y la gloria, Dios. Aleluya. Tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey, mi Rey. Te exaltamos, Señor. ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no levantarte hasta lo más alto? Si tú nos levantaste de donde estábamos, Señor, nos levantaste de una vida de pecado, de una vida de tristeza, de una vida de soledad, de una vida sin amor, de una vida sin propósito, Señor. De ahí nos viniste a levantar, Señor, y nos lavaste y nos limpiaste con tu sangre preciosa, y nos hiciste hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe, reyes y sacerdotes, dices en tu palabra. ¿Cómo no exaltarte hoy? Es lo menos que podemos hacer, Señor, estar aquí delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte y levantarte, Señor, porque tú fuiste levantado en esa cruz, Señor, en nuestro lugar también. No solo nos levantaste de esa vida de miseria y de pecado, Señor, esa vida sin sentido y sin propósito, infeliz, vacía, sino que también fuiste levantado tú en esa cruz, Señor, un día, en esa cruz donde nosotros debimos haber estado, Señor, donde nosotros debimos haber estado por causa de nuestros pecados. Bendito y alabado sea, Señor, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy venimos a glorificarte, Señor. Primeramente, Señor,
sobre todas las cosas, venimos a glorificarte, Señor. Vengo a glorificarte, en ti envolverme y tomar tu nombre en mí. Te vengo a coronar, alabanzas cantar, tu nombre yo glorificaré. Vengo a glorificarte, en ti envolverme y tomar tu nombre en mí. Te vengo a coronar, alabanzas cantar, tu nombre yo glorificaré. Te vengo a coronar y alabanzas cantar, tu nombre yo glorificaré. Tu nombre yo glorificaré. Amén. Amén, Señor. Yo glorificaré tu nombre, Señor, tu persona, tu nombre, tu persona, que es lo mismo, queremos glorificar. Así eras glorificado en el cielo, Señor, antes de dejar el cielo para venir a morir por nosotros. Así, aquellos por los cuales tú moriste, Señor, hoy también, como en el cielo te glorifican de nuevo, hoy también queremos glorificarte en la tierra, Señor. Y queremos decirte que te amamos mucho porque tú nos amaste primero. Y te amamos mucho porque cuando nadie nos amaba, tú dejaste el cielo, dejaste la gloria y diste tu vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Rey. Levanto mi voz para adorar y gozarme en ti, regocijarme
sonar para ti. Te amo, levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate, escucha mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Regocíjate, escucha mi rey, que sea un dulce sonar para ti, que sea un dulce sonar para ti, que sea un dulce sonar para ti. Amén, Señor. Míranos, Señor, delante de tu presencia, llenos de gratitud y amor, dispuestos y deseosos de vivir para ti, Señor. Esa vida agradable a ti, esa vida recta, justa, esa vida donde ya no vivimos para nosotros mismos, ni vivimos para lastimarte, Señor, como hacíamos antes, viviendo en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por poner tu mirada en nosotros. Gracias por dejar el trono y la gloria y hacerte hombre y morir por nosotros. Aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre hoy, con mucho amor te alabamos y te damos gracias. Y nos regocijamos de estar en tu presencia, pudiendo levantar nuestras voces, Señor, quizás no muy armónicas, pero no importa. Para un padre siempre la voz de sus hijos es preciosa, por más desentonada que pueda ser, porque es la voz de sus hijos, es la voz que sale del corazón con amor y gratitud. Recibe esta alabanza como una muestra de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestras vidas rendidas delante de ti, para vivirlas para ti. Porque así como tú diste tu vida y moriste por nosotros, así hoy nosotros queremos morir a nosotros mismos para vivir vidas consagradas a ti, Señor. De modo que los que nos vean puedan decir: estos estuvieron con el Maestro. Estos estuvieron con el Maestro. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Así sea, Señor Jesús. Así sea. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Me da gusto verlos a todos. Y nuevamente poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Y hoy es mi anhelo que Dios hable a sus corazones como ha hablado al mío, mientras preparaba con la ayuda de Dios esta enseñanza, la cual
es la sexta parte ya de esa serie que hemos titulado Cristo, nuestro ejemplo de abnegación. Cristo, Él y solo Él, nuestro ejemplo de abnegación. Y para iniciar la enseñanza de hoy, yo quiero invitarles a que nuevamente leamos juntos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, lo que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Quiero leerlo de nuevo, dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Yo le digo a la gente que no es fácil perderse, ¿verdad?, cuando seguimos las pisadas de alguien. No. Pues el cristiano, pues la verdad, no va a apartarse del camino que Dios le ha dejado. Ese camino de santidad, ese camino de amor a Dios y al prójimo, ese camino de servicio a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque solamente tiene que seguir las pisadas que ya Jesús nos dejó. Él nos dejó ejemplo, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Y ¿saben qué? Yo estoy seguro que Pedro estaba hablando personalmente en primer lugar, porque todos sabemos cuál era la personalidad de Pedro, ¿sí o no? Siempre impulsivo. Pero Pedro, al final de sus días, cuando escribe esta carta universal, dice: Cristo también padeció por nosotros. Óiganlo bien, dice dejándole a ustedes y a mí, dice Pedro, porque Él sabía que yo lo necesitaba, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas y no nos desviemos. Amén. Y bueno, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, ese texto maravilloso que nos habla del gran amor de Cristo, también dice el apóstol Pablo ahora: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, óiganlo bien, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13 al 15, quiero que también leamos las palabras de Jesús a sus discípulos. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí el Señor está hablando en un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo de humildad, podría decir el Señor, a través de este acto que he hecho de lavarles los pies, ejemplo de humildad os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 29 leemos, es el último versículo, es el Señor Jesús hablando, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué más dice aquí? Y aprended de mí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como vemos, el Señor Jesús nunca quiso engañar a nadie diciéndole: muchachos,
lo mejor está por venir. Ya, de eso olvídense. Ciertamente la mejor vida está por venir, esa vida en Cristo Jesús. Pero Él nunca habló de bienes materiales. Al contrario, habló de una negación, habló de una renuncia total e incondicional. Amén. Yo quiero decirles que cuando el Señor Jesús pronuncia estas palabras que leímos en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29, podemos ver en la Biblia que en su ministerio Él ya había realizado una serie de milagros, o bien una serie de obras sobrenaturales por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, lo cual lo identificaba como el Mesías prometido a Israel, o aquel profeta prometido a Israel a través de Moisés y a través de Isaías, quien al respecto escribió: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene, óigalo bien, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo, oiga bien lo que dice Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. O sea, ¿qué está diciendo Isaías al pueblo de Israel que estaba atribulado? ¿Saben qué? Hay una esperanza. Dios va a volver. Dios volverá. Dios volverá. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y cuáles van a ser las señales para reconocer a este Mesías, a este profeta enviado por Dios? ¿Cuáles van a ser las señales para reconocer a esta persona que será Dios mismo entre nosotros? Dice: los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Juan, conocido también como Juan el Bautista, estaba preso. Cuando Juan el Bautista está preso, él envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir, o tenemos que esperar a otro? O sea, Juan decía: wow, ¿qué está pasando aquí? Si este es el Rey de Gloria, si este es nuestro Rey libertador, o sea, ¿por qué yo estoy preso? ¿Y por qué seguramente este hombre, este rey perverso, Herodes, me va a matar? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hace nada? Y cuando los discípulos llegaron donde Jesús, ¿qué hizo Jesús? Empezó a hacer milagros, ¿se acuerdan? Obras sobrenaturales. Él empezó a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, y todos estos milagros que estaban escritos en la profecía de Isaías. No le dijo a los discípulos de Juan: sí, díganle que yo soy. Solamente hizo estos milagros y se fueron. Llegaron donde Juan y Juan les dijo. ¿Qué les dijo? No, pues no nos dijo nada, pero no les dijo nada, no, pero empezó a hacer milagros. ¿Qué milagros hizo? Y empiezan ellos a enumerarle a Juan los milagros que había hecho, a narrarle los milagros. Y estoy seguro que el Espíritu Santo trajo a Juan en esa cárcel esta profecía de Isaías, porque él estaba apocado, hermanos y hermanas, queridas personas que están aquí viendo este video. Él estaba apocado, y imagínense el mensaje que Jesús le envía a Juan a través de la profecía de Isaías: decid a los de corazón apocado, díganle a Juan: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo.
Amados y amadas, cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, según vemos en la cronología de los evangelios, Él ya había salido victorioso de la tentación por el diablo en el desierto, mientras Él ayunó 40 días y 40 noches. Él ya había transformado el agua en el mejor vino, por cierto, en una boda en la ciudad de Caná de Galilea. Él había hecho ese milagro de la pesca de muchos, pero de muchos peces, cuando los discípulos habían pescado toda la noche y nada habían pescado. Él ya había liberado un demonio en la sinagoga de Capernaum, en donde todos, dice ahí la palabra de Dios, todos se quedaban maravillados y hablaban el uno al otro diciendo: ¿qué palabra es esta? O sea, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan, y estos salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, y claro está, al difundirse su fama por todos los alrededores y por toda Siria, dice la palabra de Dios que le trajeron todos los que tenían dolencias o dolores graves, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y dice que los sanó a todos. Sanó también a la suegra de Pedro, ¿recuerdan? Sanó a aquel leproso que se acercó a él, diciéndole: Señor, si quieres puedes hacerlo. Este hombre sabía que Jesús tenía el poder. Ya su fama se había difundido por todas las regiones alrededor. Lo que este hombre no sabía es que si Jesús realmente quería sanarle a él como leproso, era una enfermedad terrible en aquella época. Y qué gran amor de Cristo, que quiso, no solo quiso, lo tocó, lo que nadie hubiera hecho. Qué gran amor, qué gran amor. Y espero que este amor nos enamore cada día más, cada vez más. ¿Qué más hizo el Señor? No sé si recuerdan cuando sanó al siervo del centurión. Otro de los milagros que había hecho es que el Señor había calmado la tempestad en el mar de Galilea cuando los discípulos estaban aterrados. Estaban aterrados y corrieron a despertarlo y al decirle: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Porque el Señor estaba dormido. Y Jesús se levantó y dijo al viento y a la tempestad: calma, ¿sí o no? Calma, calma. Los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Y qué decir cuando Él enseñaba, hermanos y hermanas? Yo creo que todos hubiéramos querido estar ahí en una de esas sinagogas, ¿verdad? Cuando Él se ponía de pie a leer la Escritura y luego, enrollando el rollo, se sentaba a explicar la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando Él enseñaba en los días de reposo, dice que las personas se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. De modo que sería fácil pensar que cuando el Señor se dirige a los presentes y les dice: aprended de mí, algunos pudieron hasta haber creído que en ese momento Jesús les iba a enseñar cómo realizar esos milagros que había realizado con poder, aún hasta predicar con la misma autoridad que Él hacía. De modo que las personas que lo escuchaban se maravillaban. Sin embargo, los que de esta manera hubiesen pensado estaban tan lejos, pero tan lejos de imaginarse lo que el Señor estaba a punto de decirles. Y es que
en la Biblia, además de leer del poder sobrenatural de Jesucristo, también podemos leer o encontramos algunas situaciones en la vida de Jesús en donde Él, a pesar de que se negó temporalmente a manifestar sus atributos, en esas ocasiones sí lo hizo en su soberanía como verdadero Dios, porque aunque era verdadero hombre, era verdadero Dios. ¿Por qué? Por amor, no para su beneficio, como ya lo hemos dicho, sino por amor a los demás, por amor a aquellas personas que había venido a salvar, pero también por amor a aquellos que ya eran sus seguidores, para darles una lección, una verdadera lección de mansedumbre y de humildad. Por cierto, una mansedumbre y una humildad que no mostraban los líderes religiosos. Una mansedumbre y una humildad que no mostraban aquellas personas que entre los judíos pertenecían a la secta de los fariseos, los separados, los espirituales o los más espirituales, ni tampoco los saduceos, ni los escribas o maestros de la ley. Yo creo que todos aquí recuerdan cuando en la ciudad de Nazaret, ciudad donde el Señor Jesús creció y permaneció hasta el momento de iniciar su ministerio, cuando Él, después de leer las escrituras y enseñar sobre ellas en las sinagogas, los ahí presentes, levantándose, dice la palabra de Dios, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte. ¿Para qué? Para tirarlo desde ahí. Sí, lo querían matar. ¿Y qué hizo Jesús? Leemos en la Biblia que pasó en medio de ellos sin maldecirlos. Pasó en medio de ellos como manso y humilde, pues escrito está acerca de él que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía, como en este momento, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a Dios, aquel que juzga justamente. También recuerdan cuando los fariseos y las autoridades religiosas le reclamaban porque comía con publicanos y pecadores. ¿Y cómo respondió? Jesús respondió con mansedumbre y respeto. Y cuando los discípulos de Juan, conocido como el Bautista, le reclamaron que por qué sus discípulos no ayunaban, ¿cómo les respondió? Enseñándoles. Les dijo: vengan, muchachos, enseñándoles con mansedumbre, con humildad, con paciencia y amor, al ver la ignorancia de ellos. Y todo esto, ¿por qué? Porque estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Así que no es de extrañar, amados y amadas, que en ese momento Jesús les dijese: aprended de mí. No a hacer estas obras sobrenaturales, porque eran con el poder de Dios. No a predicar con autoridad, como no lo hacían los rabinos de la época, porque eso también era a través del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Sino que les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y también déjenme decirles que Él nos dice a sus discípulos hoy en día, a la iglesia hoy en día: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque Jesús y solo Él es nuestro ejemplo de abnegación, de renuncia. Y no me canso de repetir esta palabra, porque es clave en el cristianismo. Renuncia, entrega, renuncia de manera voluntaria y consciente a sus propios deseos, a sus propios intereses o beneficios. ¿Para qué? Para favorecer a otras personas. Pero también Él es nuestro ejemplo de humildad.
Al ser nuestro ejemplo de abnegación, también es nuestro ejemplo de humildad, es nuestro ejemplo de mansedumbre, es nuestro ejemplo de obediencia incondicional a Dios. Sí. Y porque, amados y amadas, es a Él. Por eso dice: aprended de mí, porque es a Él y solo a Él a quien debemos mirar y seguir como nuestro ejemplo. Cuando dice aprended de mí, aquí la idea que está dando es que Él es la figura que debemos imitar, como cuando alguien calca un mapa. Todos lo hicimos en primaria, ¿no? Nos dejan el mapa de los ríos del país. ¿Y qué hacíamos? ¡Wow! Bueno, calcar. Poner un papel ¿sobre qué? Sobre el original. Y después de poner el papel sobre el original, empezar a dibujar de manera idéntica lo que estaba plasmado en ese original, el mapa y los ríos. ¿Sí o no? Todos lo hicimos, todos lo hicimos. Eso es lo que el Señor Jesús nos manda. O sea, Él es nuestro original y nosotros debemos de reproducir su imagen con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para ser cada vez más y más y más como Él. En todo, en especial en lo que hemos estado hablando aquí, en la abnegación. Amén. Amados hermanos, por eso cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a las personas que estaban ahí, que probablemente no eran cristianas, porque también les dice: llevad mi yugo sobre vosotros, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estas personas, creo que fue como si les cayese un balde de agua fría. No un balde, más bien un barril de agua fría. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que muchas de las personas que estaban ahí, aún sus discípulos, me imagino que no esperaban que les dijese eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo quiero decirles que en esa época de la historia, la mansedumbre y la humildad no eran atributos. No era algo bien visto en las personas, sino que todo lo contrario, era una forma de humillarse ante otra persona, era una forma de rebajarse uno mismo, era una forma de demostrar que uno estaba sujeto o bajo autoridad de una persona a la cual se trataba de satisfacer ciegamente. Y en segundo lugar, porque no solo era bien visto, sino porque para todos los que estaban ahí, que habían escuchado de la fama de Jesús acerca de los milagros que hacía y acerca de la autoridad con que predicaba, y muchos de ellos lo habían visto, el Señor había demostrado hasta ese momento, o sea, tanto, pero tanto poder sobrenatural sobre los elementos de la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, así como autoridad como nadie más al momento de enseñar, que ellos creían que Jesús era el Mesías, que ellos creían que Jesús era el Rey de Israel, y como rey no podía ser manso, y mucho menos como rey podía ser humilde. Ellos esperaban al rey guerrero que los iba a liberar del dominio del imperio romano. Y de repente este hombre, a quien ellos consideran el Mesías por las señales que hacen, les dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Han de haber dicho: no, espérate. Si lo que menos queremos es que seas manso y humilde, queremos un guerrero esforzado que ya nos libere del imperio de Roma. Definitivamente esto no cabía honestamente en las mentes de sus seguidores. Y amados y amadas, en las enseñanzas anteriores hemos venido hablando o dando respuesta a la pregunta: ¿a qué fue
lo que Cristo renunció o se negó por amor a Dios y a cada uno de nosotros, siendo pecadores, pero también para ser un ejemplo de abnegación o de renuncia para todos nosotros como cristianos, como iglesia. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en Filipenses capítulo 2, versos 6 en adelante, él nos enumera algunos derechos a los que Jesús renunció, negándose a hacer uso voluntariamente de ellos de manera temporal. Ya nos hemos referido a 7 de ellos. Si usted no ha estado con nosotros durante estas enseñanzas, yo le recomiendo que busque en La Voz en el Desierto, ahí en YouTube, las enseñanzas. Y hoy nos vamos a referir a 3 derechos más a los que el Señor Jesús renunció, demostrando en aquel entonces y demostrándonos a todos nosotros, precisamente que Él era y es manso y humilde de corazón. Por cierto, por esa mansedumbre y humildad de corazón, es que Él tiene paciencia con los que aún no se convierten a Él. No crean que Él está agradado con ustedes por lo que hacen, no, para nada. Y por su resistencia o rechazo a convertirse a Él, no. O sea, Él es manso, Él es paciente, Él controla su carácter, Él controla su ira, porque esa es una persona mansa para ser bondadoso, misericordioso con ustedes. Pero va a llegar un momento, óigalo bien, va a llegar un momento en cuando Él esté en ese juicio o en ese trono, el día del juicio de Dios. Y ese día yo les voy a decir algo. Los atributos que más van a resaltar de su persona no van a ser la mansedumbre, créamelo, no van a ser la humildad, aunque seguirá siendo manso y humilde, pero no, esos no van a ser los atributos que van a resaltar ese día. Así que cuidado, así que ojo. Y el 8º derecho al que el Señor Jesús renunció de manera temporal es a todos los derechos como Señor de señores. Tomando forma de ¿qué? Tomando forma de siervo. Hay una versión de la Biblia que describe mejor esta palabra siervo. Tomando forma de esclavo, tomando forma de esclavo. Óigalo bien, en el libro de Apocalipsis, en 2 lugares se nos dice de Jesucristo que Él es el Señor de señores. Si hay un libro que describe la gloria de Jesús, la gloria con la cual Él regresará al mundo, esa gloria de la cual Él se despojó cuando Él se vació en un cuerpo humano, esa gloria que no se vio salvo esporádicamente en su primer venida, esa gloria que será manifestada a todos durante su segunda venida, esa gloria como Señor de señores, imagínense. Él renunció a todo eso, a todos los derechos que tiene a alguien que es Rey de reyes y Señor de señores, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. Amados y amadas, qué fácil es leer en la Biblia el Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, qué fácil es leer en la Biblia que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
Es más, ¿cuántas veces lo hemos leído en esta serie de enseñanzas? Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Pero ¿cuántas veces nos impacta el corazón? ¡Wow! Dios tomó forma de siervo. Dios tomó forma de esclavo. ¿Por qué? Por amor. ¿Por amor a quiénes? Es que ese es el problema. Por amor a todos nosotros. ¿Para qué? Para salvar nuestra alma. ¿De qué? De la ira de Dios, del castigo que todos merecíamos recibir. Ese castigo eterno en un lugar de tormento, en un lago que está ardiendo con fuego y azufre. Amados y amadas, cuando lean la Biblia, ustedes háganse preguntas y aplíquensela a ustedes. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. ¡Wow! ¡Wow! Tomando forma de esclavo. Yo no sé si ustedes saben, pero en el imperio más grande de aquella época, en la época en que Jesús vivió y mucho antes y mucho después de su muerte, el imperio romano, muchos emperadores de ser siervos pasaron a ser emperadores. 2 que 3 de ser siervos fueron adoptados por los emperadores, y al ser adoptados como hijos del emperador, al morir fueron hechos emperadores. Cualquiera diría, wow, qué cosa más linda, ¿verdad? O sea, el emperador adopta a un siervo y lo hace su hijo, para que reine con poder y con gloria y viva como todo un emperador. Wow, ¿saben qué? Hay una cosa más linda, hay una cosa más maravillosa, que el rey se haga siervo. Hemos leído que siervos se han hecho reyes, pero nunca habíamos leído en la historia de la humanidad que reyes se hiciesen siervos, hasta que Cristo aparece como verdadero hombre en la historia, dividiendo la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Amados y amadas, siendo Dios, siendo en forma de Dios, uno con Dios, ¿se hace cómo? Se hace siervo. Se hace siervo por amor a nosotros. Se hace siervo, entiéndalo por favor. O sea, no es cualquier cosa la que Jesús hizo. No es cualquier cosa la que hizo por usted y por mí. Es por eso que yo no entiendo cómo estas verdades no pueden quebrantar corazones aún y enamorar más a los cristianos. Porque Él se hizo siervo para salvarnos cuando éramos pecadores, y para que ahora que somos cristianos nos hiciésemos siervos. Pero siervos no de la maldad, no siervos o esclavos del pecado. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, sino para hacernos siervos suyos. Como aquellos esclavos a quienes se le daba libertad, y por amor a su amo, óigalo bien, por amor a su amo, ellos renunciaban a esa preciosa libertad para vivir sirviendo a su amo toda la vida. Y entonces había una característica: los ponían junto al dintel de una puerta, y con una lesna, con una pequeña cuchillita filosa, les hacían un agujero en la oreja. ¿Sabes para qué Cristo hizo esto? Para salvarnos. Él se hizo esclavo porque éramos esclavos del pecado. ¿Alguna vez han pensado esto? Él se hizo esclavo porque nosotros, siendo esclavos del pecado, necesitábamos que alguien como nosotros
muriese por nosotros. ¿Para qué? Para después decirle a Dios: gracias por darme libertad, gracias por darme libertad, pero heme aquí, pongo mi oreja en el dintel de la puerta, oh Señor, y con esa lesna haz un agujero en la oreja, de modo que todos sepan de ahora en adelante que habiéndome tú dado libertad, yo voluntariamente renuncio a esa libertad para ser tu siervo. ¡Qué maravilloso! Amados y amadas, aunque el Señor tenía la morfé, la forma de Dios, voluntariamente, y esto es precioso, entiéndanlo, o sea, el que tomara forma de esclavo para morir por los esclavos del pecado, lo hizo de manera voluntaria. Nadie lo forzó, nadie lo obligó, nadie lo manipuló. Nadie. Aquí en la tierra, ¿saben qué dicen? Todo hombre tiene un precio, toda mujer tiene un precio. ¿Cuánto quieres? No, Cristo no tenía precio. Más bien Él pagó un precio. Él vino a morir voluntariamente. Voluntariamente. El que tenía la morfé, la forma de Dios, tomó la morfé o la forma de un siervo, es decir, la esencia misma y la naturaleza de un siervo. No es que Jesús solamente tenía la apariencia o la imagen del siervo. No. Él se hizo un siervo sin dejar de ser verdadero Dios y vivió como un verdadero siervo. Por cierto, la palabra ahí siervo, como les decía, es doulos. Era la clase más baja, no de la sociedad, era la clase más baja de la ya más baja clase de la sociedad, los esclavos. ¡Qué tremendo! Tan cierto como Él era verdadero Dios, Él era un verdadero siervo, amados y amadas. El que era en el principio con Dios, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, no reclamó nada para sí mismo de todo lo que había creado. Piénselo por favor. El que era Dios desde el principio y seguía siendo verdadero Dios, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, y fueron hechas por Él y para Él. Fueron hechas por Él y para Él. No reclamó para sí mismo nada de cuanto había creado. Wow. Y yo no sé si ustedes, además de haber pensado en lo que Jesús, siendo en forma de Dios, hizo, como es ser un doulos, la forma más baja de los esclavos, y esto por amor a ustedes, por amor a mí. Yo no sé si han pensado cuáles eran las funciones de un siervo, y no sé si han pensado que entre las funciones del siervo, Cristo Jesús como siervo debía llevar las cargas de los otros. Yo quiero decirles algo: Él como siervo supremo llevó la carga que ningún hombre podía llevar. ¿Y cuál es esa carga? El pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado de todos los que llegaríamos a creer en Él, en esa cruz. No en vano el profeta Isaías, inspirado por Dios, dice en Isaías capítulo 53 verso 6: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vaya siervo, si estamos entendiendo, vaya siervo. Wow. Como siervo también Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y yo quiero decirles que jamás ha existido un siervo que haya obedecido a su amo, en este caso a Dios el Padre, como Él. ¿Y saben por qué obedeció? Porque Él mismo decidió
como siervo, como la segunda persona de la Trinidad, como Dios hecho hombre, sujetarse a la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era? ¿Quisiera milagros? No. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él viniera a esta tierra, ¿qué? A morir. ¿Por quién? No los escucho. Por todos nosotros. Wow, pero también yo quiero decirles que de alguna forma Él se hizo obediente al Padre, no solo para salvarnos a todos, sino también para darnos un ejemplo, amados y amadas, hermanos y hermanas, para darnos un ejemplo para que sigamos, mire, sus pisadas. Así de sencillo. Y Él vino a servir a Dios y a los seres humanos con una lealtad, con una abnegación, con una renuncia, con una entrega, pero también con una pasión y un gozo como ningún siervo lo ha hecho. ¿Para qué? Para proveer para las necesidades de los suyos. Pedro, ve y lanza el anzuelo al mar, y del primer pescado que pesques, ahí vas a encontrar una moneda. Paga tu impuesto del templo y el mío. Yo les pregunto, ¿les faltó algo a los discípulos cuando Cristo estuvo con ellos? No, ni tampoco les faltó después de ellos. Las necesidades básicas siempre estuvieron suplidas. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo siervo para servir, aún supliendo las necesidades básicas de las personas. ¿No fue Él el que multiplicó los panes y alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? El Rey de Gloria, haciéndose un servidor de todos, dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. Y vio esa multitud seguramente y dijo: estos no tienen suficiente comida, ¿y a dónde van a ir a comprarla? Y multiplicó los panes y multiplicó los peces. ¡Wow! Así como nos ha multiplicado a nosotros, sus hijos, los panes y los peces, de modo que nada nos ha faltado. Y también yo estoy seguro que personas aquí y que están viendo este video no convertidas a Cristo van a tener que decir: a mí también, aún sin ser cristiano, Él me ha multiplicado los panes y los peces, sobre todo en este tiempo de pandemia. Sí, personas no convertidas van a decir: habiéndome cortado de mi trabajo, nunca nos faltó comida, porque el Rey de Gloria se hizo siervo para servirte también. Pero ¿sabes por qué lo hizo? No porque lo merecía, sino para enamorarte, para que vengas a Él, igual a los cristianos, amados y amadas. O por nosotros lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre en los cielos que sabe lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos. También para que nos enamoremos cada día más de Él y siempre avivemos el fuego de ese primer amor. Amén. Amados y amadas, siendo siervo, qué increíble, pero es cierto. Jesús no solo renunció por completo a sus derechos que tenía como hijo de Dios, sino que tampoco reclamó, óigalo bien, tampoco reclamó derecho alguno como hijo del hombre. Y todo por amor, todo por amor, todo por amor, como veremos más adelante. Y por amor, dice, y por amor se empobreció, siendo que, siendo rico. Dice: y por amor, me encanta y por amor. Wow, grábense esta palabra, queridas personas que no están convertidas a Dios y están convertidas a Dios. Y por amor, y por amor, y por amor. Nosotros, cristianos y no cristianos, nosotros tenemos una deuda de amor con Dios. Y siempre lo he pensado y ya lo he dicho en otras ocasiones: las deudas de amor no se pagan con dinero, no se pagan con servicio. ¿Sabes cómo se pagan las deudas de amor? Con amor.
con amor, con todo el corazón, amando a Dios, amando a Cristo, verdadero Dios, y amando a tu prójimo con todo el corazón. Pero también amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Amén. Otro derecho al cual Jesús renunció es que, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se despojó de toda esa majestad, de toda esa gloria, y se humilló a sí mismo. Recordemos que esta verdad la escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipos, allá en Filipenses capítulo 2 verso 8, en donde les dice: y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Y yo, por cierto, quiero recordarles que esto que Pablo está citando, ¿qué era? Era un himno. Era un himno cristológico, era un himno que exaltaba a Cristo, compuesto por cristianos de aquella época y cantado en las iglesias de aquella época. De modo que estos cristianos tenían tan claro lo que Dios quiere que los cristianos hoy en día tengamos tan claro, de modo no solo que lo cantemos, sino que nos impulse a vivir. Y los no cristianos sean impulsados a convertirse a Él por amor, por amor. A veces yo me pregunto, y lo digo con respeto, ¿por qué es tan fácil que un joven seduzca a una joven? ¿Por qué es tan fácil que una joven seduzca a un joven? Porque también se da. Y no solo les seduzca, terminen en el pacto matrimonial. O muchos de ellos egoístamente, pues nada más, consumando un acto sexual, que es el acto más íntimo que dos personas pueden tener. Ay, es que me enamoré de él. Ay, es que me enamoré de ella. Yo te pregunto, ¿qué tiene ese joven que no tenga Cristo para que te enamores de él? Persona no cristiana y aún persona cristiana. ¿Qué tiene ese joven o qué tiene esa joven que no tenga Cristo para que te enamores de él y de ella y no te enamores de Cristo? No lo logro entender, créanme, no lo logro entender. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero yo no lo entiendo. Yo quiero decirles que la palabra se humilló en el griego. En el lenguaje que fue escrito en el Nuevo Testamento, el griego koiné, la idea es de rebajarse. Y esto va relacionado con el hecho de, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se hace siervo. Esto va unida, estas ideas van unidas. Yo quiero decirles que Jesús se rebajó a sí mismo, no solo en relación con Dios, sino en relación con los hombres. Qué increíble, pero cierto es esto. En efecto, Él se humilló a sí mismo, se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de la criatura más gloriosa, como un arcángel tal vez. Él se humilló a sí mismo puesto que nació en pobreza entre un pueblo que, por cierto, era despreciado y oprimido por el Imperio Romano. Él se humilló a sí mismo puesto que Él nació en un lugar, y vaya qué lugar, un pesebre. O sea, un lugar donde se guardaban animales. Yo creo que ninguno de nosotros ha nacido en un lugar así. Lo más que te puede pasar es que hayas nacido en tu casa y la verdad es que pues ahí una partera atendió el parto con las medidas mínimas de seguridad, de higiene. Pero wow, Él nació como un niño en lugar de haber nacido como un hombre con poder y riqueza. Él se humilló, óigalo bien, Él se humilló al someterse en obediencia como un niño en casa. Y no estoy diciendo que para los hijos obedecer a sus padres es humillarse, no, para nada. Debe ser causa de regocijo, de bienestar. Pero yo quiero que entiendan de quién estoy hablando aquí. He aquí vi al Señor, dice el profeta Isaías, en su trono alto y sublime.
¿Sabes qué dijo Jesús siendo Dios acerca de sí mismo? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Sabes qué se dice acerca de la ira de Dios? Que a su ira tiembla toda la tierra, a su ira tiembla toda la tierra. Y cuando Él se manifestó a los hombres, dicen que ese monte donde Él se manifestó en una nube con relámpagos, sonidos de trompeta, el monte temblaba y la gente temblaba. Y ese mismo Dios lo ves ahí como un tierno niño en un pesebre, y luego lo ves bajo la obediencia de dos seres humanos adultos, como eran su padre José y su madre María. Wow, ¿no es esto humillación? Claro que lo es. Imagínate a ese Rey de gloria en su trono alto y sublime, tomando un formón, tomando lo que era un serrucho en aquellos tiempos, hiriéndose la mano, callosa seguramente, por su profesión de carpintero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo me imagino a aquellos clientes de la carpintería de José y de Jesús, porque los padres enseñaban a sus hijos el mismo oficio, llegar y regatear precios, o no lo sé, llevarse una silla bien hecha y luego alguien la quebraba y decir: miren, aquí vengo con esta silla porque está mal hecha. Sin saber estas personas que esa persona que estaba ahí era el Rey de gloria. Una vez escuché un canto que decía: María, ¿sabes qué? Cuando besas el rostro de ese niño, besas el rostro de Dios. Yo decía: wow, qué gran verdad. María realmente lo sabía, que cuando besaba el rostro de ese niño, besaba el rostro de Dios. Probablemente sí, porque dice que ella atesoraba las cosas que le dijo el ángel en su corazón. Pero la verdad es que sabemos nosotros que ese Rey de gloria se humilló hasta hacerse un niño y luego un adulto joven carpintero que vivió quizás en peor situación económica que nosotros. Claro que lo sabemos. Las personas de ese tiempo no lo sabían, pero nosotros sí lo sabemos, amados y amadas. Nosotros sí lo sabemos. A Dios le plació revelárnoslo a través de las Escrituras. Y nosotros lo sabemos. ¿Para qué? Para que eso nos conmueva, para que eso nos impacte, para que eso nos quebrante y nos lleve a convertirnos a Dios, los que no se han convertido, y a consagrarnos los que sí ya nos hemos convertido. Yo quiero decirles que el momento más impresionante y conmovedor, ¿cuál fue? En su estado de siervo, ¿cuál fue? En su estado de humillación, ¿sabes cuál fue? Su crucifixión, amados y amadas. Ahí se burlaron de Él, ahí lo escupieron, ahí lo golpearon, ahí hicieron con Él lo que quisieron. Y con todo, habiendo podido pedir una legión de ángeles, no lo hizo. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, no solo renunció a los derechos que tenía como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo del hombre. Y todo, amados y amadas, por amor a ti, entiéndelo, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, entiéndelo. Y el último y décimo derecho del cual quisiera hablar hoy es que Cristo renunció temporalmente a sus riquezas. ¿Y saben cuándo Él renunció a sus riquezas? Cuando se despojó a sí mismo de su condición de vivir como Dios en esta tierra, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios: por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos. Por amor a vosotros se hizo pobre
siendo rico, ¿para qué? Para que en su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Siendo rico, siendo el Rey de gloria, mía es el oro y la plata. ¿No dijo Dios así? Mía es el oro y la plata. Siendo rico, aquí la palabra plouteo, la palabra en griego significa ser rico. Y es ser rico en todos los aspectos, pero aquí se usa metafóricamente para expresar la eternidad y la gloria de Cristo. Y amados y amadas, creo que mejor ejemplo de abnegación en la vida de Jesús no podía haber escogido el apóstol Pablo que este. El que Cristo, por amor a los cristianos de la iglesia de Corinto, se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que ellos en su pobreza fuesen enriquecidos. Y es que, amados y amadas, yo no sé si recuerdan, pero cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, la iglesia de los Corintios estaba pasando serios problemas. Había falta de unidad. Uno decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. Había falta de unidad. Y no solo eso, estaban envanecidos. Algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo, estáis envanecidos. Pero también había un hombre ahí que tenía por mujer la mujer de su padre. Es más, habían cristianos que estaban llevando a los tribunales civiles a otros cristianos. Dice Pablo, ¿qué les pasa? ¿No hay entre ustedes un sabio y entendido que juzgue estas cosas? Oiga, la situación de la iglesia de Corinto, la verdad, se estaba descomponiendo y descomponiendo rápidamente. La levadura del pecado estaba entrando en esa iglesia. Y como ustedes saben, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto. Y les dice, ¿saben qué? Por amor se hizo pobre. Por amor a ustedes se hizo pobre. Y yo quiero decirles aquí que la palabra pobre que está utilizando Pablo intencionalmente con los corintios es hacerse un mendigo. Oiga, si ya se había convertido el esclavo más bajo dentro de la categoría de los esclavos, por amor a nosotros, ahora Jesús se convierte no solo en un pobre que dice, híjole, ¿qué hago? Solo tengo para una tortilla con sal o para una tortilla con un poquito de arroz que tengo desde hace 2 días y vengo racionando. No. O sea, un mendigo, alguien que no tenía nada, entiéndanlo. Alguien que tenía que pedir todo porque no tenía nada. ¡Wow! O sea, piénsenlo. Como Pablo quería que los cristianos de Corinto lo pensaran. Y amados y amadas, si bien es cierto que muchos comentaristas han interpretado esta pobreza de Cristo con referencia a su situación económica en la tierra, afirmando que Jesús fue tan pobre que siempre anduvo pidiendo prestado un sitio para nacer. ¿Y qué sitio? Prestado una casa donde posar, prestado una barca para predicar, prestado un animal para entrar allá el día que entró glorioso a Jerusalén, prestada una casa para tener ahí esa cena con sus discípulos, por cierto, la última que tendrían, y finalmente una tumba prestada porque no tenía tumba donde morir. Además de esto, cargó sobre sí la deuda más grande que haya existido jamás. ¿Cuál es esa deuda? La deuda que nosotros como pecadores teníamos con Dios y que no podíamos pagar. Pero también es cierto lo que algunos otros estudiosos dicen, que aunque renunció a riquezas materiales o terrenales, más allá de esto, renunció a riquezas celestiales. Ya que es en este contexto donde Pablo explica cómo Cristo se humilló, se despojó de sí mismo, teniendo todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía, toda la gloria, todo el honor y majestad. Y dejó su lugar junto a Dios y en obediencia al Padre tomó forma humana. ¿Por qué razón? Porque esto no tiene precio.
Dios, te voy a pagar 1,000 millones, que por cierto no tengo, para que tú dejes el cielo, la gloria. No, no lo va a hacer. O no lo hubiera hecho por dinero. Como está escrito en Hebreos, sacrificios y ofrendas, o sea, ya no quisiste, ya no te agradaron. Para el perdón del pecado de los pecadores. Y entonces dije, he aquí, como está escrito ahí en el libro de la ley, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¡Wow! Esto no tiene precio, amados. Por eso es que estos escritores dicen, sí, Jesús, o sea, se despojó de sus riquezas materiales, pero porque de Él es el oro y la plata como Dios, pero fue más allá, renunciando a las riquezas celestiales. ¡Wow! ¿Y todo esto por qué? ¿Porque los corintios lo merecían? No. ¿Porque nosotros lo merecemos? No. Sino, ahí lo dice. ¿Por qué razón? Por amor a vosotros. Por amor, por amor, por amor. No se les olvide, por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Y es que, amados y amadas, Jesús renunció a sus derechos a tener riquezas en esta tierra, pero sobre todo riquezas celestiales, para enriquecernos de bendiciones espirituales. Ya que aquí yo quiero decirles que el apóstol Pablo no está enseñando nada que ver con carros, con aviones, con yates, con casas, con mansiones, con joyas o dinero, sino que tiene que ver con riquezas espirituales. Tiene que ver con dones espirituales, tiene que ver con bendiciones que son sí, amén, a través de Jesucristo. Habla de ser ricos a través del perdón de todos nuestros pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado. O sea, el ser más feliz de la tierra, ¿saben quién es? Aquel hombre o aquella mujer a quien Dios le ha perdonado sus pecados y le ha adoptado como hijo o como hija y lo ha hecho miembro de su familia. Lo ha hecho miembro de su reino aquí y ahora y después del reino venidero. Amén. Esas son las riquezas. Son el gozo y la paz de estar en su presencia y, como decíamos en el tiempo de adoración, y escucharle decir: te amo, hijo mío, te amo, hija mía, te amo, he aquí yo estoy contigo, no temas. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor. ¿Qué necesitas? ¿Por qué tenés miedo? Si no hay nada imposible para mí. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Sabes qué? Escuchar en tu mente esa palabra de Dios diciéndote esto. ¡Wow! Si no lo has experimentado, qué triste. Ya los que lo hemos experimentado sabemos que si por alguna razón podemos perseverar hasta el día de hoy es por eso. Porque además de haber sido perdonados y además de haber recibido su Santo Espíritu y que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, podemos venir cada día a su presencia, y cuando más, cuando estamos en pruebas o en tentaciones, y venir delante de Él y derramarle nuestro corazón a Él y decirle: Señor, mira, tú lo sabes todo, esto estoy pasando. Y oírlo decirte: no temas, no temas. No vas a oír una voz que te dice: no temas. Va a venir a tu mente: no temas, un versículo. O sea, no estás huérfano, no estás huérfano, no estás huérfana. Aquí yo estoy contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Amén. Yo no sé, ya para terminar, si ustedes entienden lo que Pablo está haciendo con los corintios. ¿Saben qué está haciendo con estas personas de esta iglesia, que no eran todas, es necesario decirlo, pero tristemente eran miembros de la iglesia que se llamaban cristianos, pero híjole, estaban unos envanecidos, otros ahí, ¿verdad?, con pecados sexuales. Wow.
¿Saben lo que Él está haciendo para que estas personas abandonen de manera radical ese pecado y vivan como Dios nos manda que vivamos, pero también para que vivan como Dios se merecía que vivieran, como santos? Como les dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice, amados, a ser santos. Les dice iglesia, les dice pueblo de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? No está usando el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, contra aquellos miembros de la iglesia que estaban practicando algún pecado, sino que viene Pablo y a estas personas que estaban dentro de la iglesia pero estaban practicando algún pecado, ya fuera oculto o público. Por cierto, los líderes de la iglesia y los demás cristianos lo toleraban. ¡Qué terrible! ¿Sabes qué hace con ellos? No les recuerda el justo juicio de Dios, les recuerda el amor de Dios. Les recuerda el amor de Dios, les recuerda cómo Jesús los amó y siendo rico se empobreció, es decir, llegó al estado de ser como un mendigo. ¿Para qué? Para que en esa pobreza de Cristo ellos fuesen enriquecidos, primeramente con la salvación, luego con todo tipo de dones espirituales y bendiciones espirituales. Amén. Y no porque ellos lo merecieran, como ya decíamos. No, pues estaban en pecado. ¿Cómo lo iban a merecer? Lo que merecían era el castigo. Sino porque Dios los estaba amando aún, estaba siendo paciente y manso, reprimiendo su ira contra ellos, no descargando su ira contra ellos. Y a pesar de que Dios estaba haciendo esto, es como si Pablo les dijese: ¿cómo ustedes pueden pagarle a Dios de esta manera? O sea, ¿cómo ustedes pueden pagarle a Cristo que hizo tanto por ustedes de esta manera? No siendo radicales en cortar el pecado en sus vidas, no siendo radicales con la tentación. Amén. Qué maravillosa verdad. Y yo creo que el propósito de Pablo, ¿saben cuál era? Uno solo: no meter temor a estos pecadores que habían ahí en medio de la iglesia, o que estaban todavía practicando un pecado, pues igual, sino atraerlos a Cristo con el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen y pidiesen perdón a Dios, y para que Dios los perdonase y los restaurase a su condición inicial cuando Dios los salvó tiempo atrás. Amén. Cuando Dios perdonó sus pecados tiempo atrás, antes de que ellos egoístamente dejaran de ver a Cristo, perdieran su primer amor y se empezaran a ver a ellos y un pecado y el deleite temporal del pecado, amados. ¿Sí me entienden? En lugar de meterles temor, les atrae con el amor. Aunque no podemos negar que Dios es fuego consumidor. Pero en esta ocasión Pablo está tratando de quebrantar el corazón de aquellos que, llamándose cristianos y siendo miembros de esa iglesia, siendo egoístas, no eran radicales en renunciar a ese pecado que estaban practicando en sus vidas, cuando Cristo se había sido radical por ellos al dejar el cielo, al dejar la gloria, al hacerse hombre y al morir en esa cruz como murió. La peor de las muertes, no solo porque era dolorosa, sino porque era vergonzosa. Era la muerte del maldito. Bajo todos los aspectos era la peor muerte, la muerte de cruz. Y hermanos y hermanas, ¿no es esta verdad igual de cierta para cada uno de nosotros hoy? ¿No es esta verdad de cierta para la iglesia de hoy como era para la iglesia de Corinto en aquella época? Claro que sí. Yo pregunto, ¿no debería de quebrantar esta verdad el gran amor de Dios, el gran amor de Cristo, para aquellos que, dejando su primer amor en la iglesia, han empezado a verse ya a sí mismos porque dejaron de ver a Dios y están empezando a ver los deleites temporales del pecado y se han detenido, pero otros quizás ya han guardado pecados ocultos en su corazón? Amados, esta verdad y esta aplicación no solo era para los corintios, era para nosotros. Estas verdades y esta aplicación no solo era para los filipenses, es también para nosotros como iglesia.
Dejémonos ser seducidos por el amor de Cristo, caramba. ¿Para qué? Para que los no cristianos se conviertan a Dios. Y los cristianos que aún están abrazando ahí un pecado, o que han decidido abrazar un pecado y darle la espalda a Dios, digan: ¿qué he hecho? Y vengan a Cristo reconociendo y confesándole su pecado, arrepentidos de su pecado, dispuestos a ser radicales con ese pecado, esos pecados, y también suplicando perdón con la fe, con la confianza, que Dios no solo les va a perdonar, sino que también les va a ayudar, les va a dar el poder, la fuerza y el deseo para vivir como deben de vivir, en una manera que honra y glorifica a Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos. Dios de gloria, wow, Dios de amor y de misericordia. Dios, oh Dios, tú que renunciaste, Señor, no solamente a ser el Rey de gloria y Señor de señores, de manera temporal para humillarte a ti mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, Señor, pero también por amor te empobreciste, te volviste como un mendigo por amor a nosotros. Ven a enamorar, Señor, ven a enamorar y quebrantar corazones por tu amor. Que no sea el juicio lo que quebrante, sino tu amor lo que quebrante los corazones endurecidos de aquellos que aún no se convierten a ti, Señor, porque tienen un idolote, Señor, que eso puede ser cualquier cosa, desde un pecado hasta una persona, hasta ellos mismos o ellas mismas, Señor, porque no te aman a ti. Quizás en algún momento, Señor, de sus vidas no habían entendido el gran amor con que tú los has amado, pero hoy sí ya lo han escuchado, y yo confío que lo hayan entendido, Señor. Señor, ven a quebrantar corazones endurecidos de aquellos que no se han convertido a ti, pero de aquellos que ya se habían convertido a ti y han abrazado un pecado, volviendo a esa vida de pecado, Señor, egoísta, pero que ya no quieren, Señor, que ya no quieren seguir viviendo así, porque tu amor, no tu terror, tu amor los ha seducido, Señor. Wow, Dios, yo te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Ven a seducirnos, Señor. Ven a seducirnos con tu amor, hoy y siempre, hasta que tú regreses, Señor. Así sea, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.